entre la bibliografía que pusimos hoy para esta clase, hay una publicación que hicimos en Vertex, Sara Ardila, que es una de las investigadoras que trabaja conmigo y yo, que se llama Articulaciones entre el pensamiento médico-social, salud colectivo latinoamericanos y la salud mental. ¿Por qué? Porque, primera aclaración, cuando yo digo salud mental, eso me parece que ya es como consensual entre nosotros, no me estoy refiriendo a un tipo particular de salud, a la existencia de una categoría tan difusa como la mente, a la idea de enfermedades mentales o cosas por el estilo, sino a la configuración de un campo de prácticas sociales que se define como tal, como lo definiría Bourdieu, que tiene sus propios agentes, sus propios hábitos y que tiene sus propias tensiones y contradicciones internas y una cierta especificidad. Pero además lo que caracteriza el campo de la salud mental, vamos a llegar a lo actual, pero lo que caracteriza este campo de la salud mental es que se constituyó a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya sea como transformación o como antagonismo, con la forma tradicional que la modernidad, que los estados modernos occidentales habían dado a la problemática de la locura, que era justamente la cuestión manicomial. Y este campo que se constituye como tal y que no es homogéneo, por eso dije, algunos proponen reformas, otros proponen transformaciones y algunos proponen cambios radicales. Pero en general lo que atraviesa ese campo es un cuestionamiento a la forma tradicional centrada en todo caso, la reclusión por tiempo prolongado. Y en esto van a confluir muchas cosas, algunas que después se van a transformar en un problema, como por ejemplo la aparición de la psicofarmacología, pero que en su momento dio la posibilidad, como digo yo, en el bueno o en el mal sentido, en el bueno para bien o para mal, de controlar la sintomatología que hacía muchas veces difícil la permanencia en situación de vida comunitaria de las personas que tenían padecimiento psiquiátrico severo. También la aparición de los estados sociales occidentales tuvo mucho que ver, en el sentido que la ampliación de las políticas sociales y la aparición de los sistemas de salud universales produjo una revulsión a estas formas de asistencia que sin embargo se mantenían separadas del sistema general de salud. Y finalmente, esto lo va a decir Emiliano Galende, la incorporación y la ampliación a partir de ese periodo que se abre en la posguerra y que va a culminar o va a terminar en la década del 70, un periodo de amplia movilización y ampliación de derechos sociales en general a partir de actores que se constituyen como tales en los países occidentales. Esta aparición de las categorías de derechos también va a confluir para constituir el cuestionamiento y va a formar parte también de este campo, que en la Argentina también se desarrolló, pero con sus propias particularidades. Entonces, cuando uno lleva muchos años dando clases, tiene siempre la sensación de que se está repitiendo, y además lo peor es que es cierto. Entonces, si alguno... Es gravísimo, porque más de 2 o 3 ideas no se tienen, claro. Entonces, si alguno, por desgracia, ya vio este PowerPoint y mala suerte, pregunte algo novedoso, porque ya lo tengo que actualizar, pero lo que yo voy a tratar de hacer con ustedes es producir ahora una especie de herramienta, porque además calculo que todos los que están acá son personas que o trabajan o se acercan al campo o participan como actores del mismo. Y lo que hemos tenido en los últimos años en la Argentina alrededor de la ley de salud mental fue un punto, fue una situación muy virtuosa de confluencia de tendencias de larga, media y corta duración. Claro, no la larga duración de Braudel, que son siglos, quiero decirle, de tendencias que venían desde un largo plazo, luchas que se iniciaron y se sostuvieron durante un largo periodo, y la aparición de actores nuevos en el campo de la salud mental en un momento propicio, que fue lo que culminó en la ley,
y que fue lo que también la tensión que produjo que entre la promulgación de la ley y su reglamentación pasaron 3 años, y la tensión que ahora mismo se está produciendo alrededor de la ley de salud mental y reconfiguración de actores. Entonces, la primera aclaración que quiero hacer es que nosotros, este objetivo de historización, es un objetivo para que dar como algunos hitos o líneas que nos sirvan para cerrar al final, no para cerrar, sino para abrir un debate sobre cuál es la situación actual. ¿Cuál es la situación actual del campo de la salud mental en la Argentina hoy? Considerando que el campo de la salud mental tiene además otra característica, es un subcampo del campo de la salud. Los que somos del campo de la salud mental siempre creemos que estamos descubriendo la pólvora. Por ejemplo, la psiquiatría comunitaria. La psiquiatría comunitaria aparece como tal en el campo de todo un movimiento que hay en el pensamiento de la salud pública, que es justamente la salud comunitaria. La psicología preventiva es derivada de el preventivismo, que es una corriente de pensamiento en el campo de la salud, y así sucesivamente. Lo que da la impresión es que, sin embargo, salud mental siempre mantiene un cierto recorte de aislamiento, que es lo que vamos a plantear, que una de las cuestiones que señalamos como aislamiento y confluencia en el texto que les menciono, que publicamos en Vertex y que está en la bibliografía de esta clase, y que no me voy a detener tanto en ese texto hoy, que es más bien como confluencias teóricas. Pero si ustedes lo piensan, por ejemplo, la reforma de Franco Basaglia en Italia se hizo en el marco de una... ¿Sí? La reforma de Franco Basaglia en Italia se hizo en el marco de una reforma sanitaria completa, pero sin embargo se mantuvo como en un cierto aislamiento, de tal manera que aún hoy en día, en que en Italia hay grupos que tratan de promover la atención primaria de la salud, con los cuales tenemos contacto. En más de una oportunidad, si uno va a trabajar a un centro de atención primaria de la salud, no a un centro de salud mental, no a un espacio de atención psicosocial, sino a un centro de atención primaria de la salud, en los centros de atención primaria de la salud no hay atención en salud mental. Y si ustedes lo piensan, en Brasil la reforma que se inicia en el municipio de Santos y que se inicia en esa gesta con respecto al Hospital de Santos y se va extendiendo, no deviene del SUS, no nace con el SUS, sino que es paralela al SUS. Y los CAPS van después confluyendo con los centros de atención de salud familiar, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vamos a ver que este carácter de subcampo hace que el campo de la salud mental esté, como cualquier campo social, fuertemente conmovido, producido y determinado por factores que le son externos. Bien decía Franco Basaglia que para una política de desmanicomialización se necesita una política de empleo pleno. Y además, en este caso, también fuertemente definidos o determinados, fuertemente influido, atravesado y a veces ni siquiera consciente de la manera en que es atravesado por el campo de la salud en general, que inclusive le inocula discursos que el campo de la salud mental toma como propios y cree inventados a partir de ser propios, pero que en realidad están importados del campo de la salud en general, como es esto de lo comunitario, lo preventivo, algunos elementos después que vienen del terreno de la economía, como la empresa social, los debates sobre empresa social, etcétera, etcétera, van incorporándose, como sucede en realidad con cualquier otro campo. No hay campos cerrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer en un texto en un Power que tendría que actualizar, pero que a mí me gustaría compartir con ustedes porque lo uso bastante. Y además les digo una cosa, me interrumpen para cualquier pregunta u observación. Y también si se están cansados y quieren descansar un rato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar los momentos fundacionales de cambio y de configuración del sector salud en la Argentina, del sector salud estoy diciendo, y dentro del sector salud,
cómo se constituyen los momentos de cambio y transformación del campo de la salud mental. Entonces vamos a hacer, obviamente que esto es una síntesis gravemente esquemática. Nadie puede sintetizar la historia del país, la historia en esto. Es simplemente mostrar, tratar de caracterizar algunos hitos, momentos disruptivos, momentos de transformación y cómo se configuraron esos momentos de transformación. No sé si ustedes están de acuerdo con que trabajemos esto así. Porque es como Groucho Marx. Si no, tengo otros PowerPoint también sobre otros temas. Podemos hablar de otras cosas. La última vez que vine acá hablé de derechos humanos y salud mental. Entonces, wow. Esto lo vamos a pasar rápidamente, hay que pensar un poco de qué se trata el sistema de salud argentino, no les voy a decir nada que no hayan visto anteriormente, un sistema fragmentado, dividido en 3 subsectores, fuertemente hospitalocéntrico, muy centrado muy centrado en la tecnología, la alta complejidad, la utilización de medicamentos, los intentos, acá les voy a decir una cosa. Es una frase que siempre digo, el sistema de salud argentino es inoxidable. Quiere decir, no lo puede cambiar nadie, ¿está claro? No lo puede cambiar nadie quiere decir, vamos a tomar los últimos periodos. ¿Quiénes se propusieron reformar el sistema de salud argentino? Un efímero sueño, el SNIS, en el 73, uno puede decir, bueno, no alcanzó a florecer y ya había muerto. Perfecto, para cambiar un sistema de salud se necesitan 10 años o 15 por lo menos. Bueno, la dictadura militar no pudo. Impresionante, descentralizó, entregó las instituciones, etcétera, pero tuvo que negociar permanentemente con los actores duros corporativos del sector salud, favoreciendo a algunos y desfavoreciendo al sector estatal. El Seguro Nacional de Salud de Alfonsín pasó como una sombra, sí, con alguna propuesta que quizás no era una propuesta de integración. Tampoco era el modelo de seguro que se propone a partir de los 90, era el modelo español, etcétera, etcétera, también pasa como una sombra. Y finalmente podríamos decir que en el periodo que va de los últimos 12, 13 años, no se produce una reforma estructural del sistema de salud. Lo que se produce es un avance, en todo caso, de gestión programática por programas, donde el Ministerio de Salud de la Nación va teniendo una cierta llegada a determinados puntos. Voy a poner un caso, el Remediar, por ejemplo, médicos comunitarios, el NACER, etcétera, en una articulación con las provincias va teniendo como una determinada entrada en algunos puntos que eran puntos muy frágiles de la garantía de derecho a la salud del sistema, como es, por ejemplo, el acceso a medicamentos. Y esto a su vez produce actores. Es muy interesante el movimiento de actores. Yo creo que si no hubiera existido el Remediar, no hubiera sido tan transparente la capacidad de configuración de actores que pujaban por la producción nacional de medicamentos. Es el movimiento. Bueno, y entre otras cosas, en salud mental, no les voy a decir nada que no esté en el informe del 2007 del CELS, Vidas Arrasadas, o nada que no esté en cualquier diagnóstico de situación. Es la falta de integración de prácticas de salud mental con persistencia de instituciones asilares e internaciones de larga estadía y la persistencia de situaciones de segregación y estigmatización de las personas con padecimiento psíquico. A lo cual, antes de empezar, yo le diría que se agrega 2 elementos centrales que han aparecido en todas nuestras investigaciones. La falta de acceso a servicios de salud de las personas que están bajo atención en salud mental es muy notable eso. En una encuesta que hicimos con mujeres externadas del Hospital Esteves que están viviendo en los hogares del PREA, estábamos evaluando el servicio y nos interesaba la opinión de las usuarias. Entonces le preguntamos en qué cosas consideraba que era mejor su vida desde que había podido salir del hospital después de tantos años de internación.
Ante nuestro asombro, una de las cosas que dijeron fue: ahora puedo ir al médico. Y quiero aclararles que no es que cuando salían de ahí les dieron una credencial de una prepaga tarjeta dorada. Usaban el centro de salud del barrio en el cual estaban, ¿no? Pero es realmente asombroso que una persona que estaba internada en un hospital, en una institución hospitalaria, no tuviera acceso a servicios médicos. Ahora les voy a mostrar una que es más grave y que es actual y que forma parte de un conflicto que vamos a discutir actualmente. Buena parte de esas comunidades para tratamiento de adicciones, que son uno de los nudos por los cuales se acaba de dar de baja la resolución por la cual, por resolución se ha dado de baja aquella decisión por la cual se ponía límite y se regulaba la creación de instituciones de internación en el sector privado o ONG. Buena parte de estas comunidades tratan al adicto como si la única existencia ontológica de esa persona fuera la adicción. Trabajé en una de esas. ¿Trabajás en una de esas? Trabajé. Así como una paciente psiquiátrica, los pacientes psiquiátricos de hospitales generales, de hospitales monovalentes, difícilmente tengan acceso a una atención odontológica más o menos en serio. Digamos que un paciente, una persona que está internada en uno de estos lugares de rehabilitación para adicciones, está internada como si su cuerpo y su subjetividad fueran exclusivamente la adicción. Y resulta que la gente además tiene apendicitis, que hay algunos problemas de salud que son consecuentes a veces a la misma problemática de consumo que esta persona tiene. Por ejemplo, es muy frecuente que la gente que tiene alto consumo de cocaína tenga muchos problemas de dentadura. O, como a cualquier persona, además le puede suceder otra cosa, tener una tumoración, tener un HIV, bueno, pero vos lo ligás, lo que quiere decir además, nosotros hicimos, una de las becarias en mi investigación, hizo una investigación sobre la invisibilidad de las personas con consumo problemático de drogas en el sistema de salud. Encuestó todos los servicios de un hospital de la ciudad de Buenos Aires y todos los profesionales le dijeron que ellos no atendían adictos. Quiere decir que los atienden, pero no se dan cuenta. Que los adictos se atendían en el centro de adictos, donde había el servicio de atención para adictos tenía un cartel que decía: presentarse con documento de 8 a 9 de la mañana. Estaba interesante para el acceso, ¿eh? O sea, el muchacho sepa qué. Sí, presentarse, dice, personas con adicción, pacientes con adicción, 2 puntos, presentarse con documento de 8 a 9 de la mañana, sacamos una foto de eso. Igual no solamente, perdón, es que no se dan cuenta, sino que son pacientes que son expulsados todo el tiempo. Por supuesto, pero mira, yo les voy a detallar esta escena. Nosotros recogemos escenas que consideramos paradigmáticas, ¿no? En algunas de estas instituciones se usa mucho que el que ya está internado hace un tiempo es como una especie de alumno avanzado que tutorea al que recién entra. Entonces, no, bueno, vos podés llamar a las 2 de la mañana, te llaman porque hay una crisis a las 2 de la mañana y te atiende Julieta. ¿Quién es Julieta? Una persona que estuvo en tratamiento, se recuperó y ahora es tutora y nada más, ¿eh? Y nada más. Y por eso están peleando tanto que no quieren regulación. Porque en ningún lugar que uno tenga gente internada puede dejar de tener una cobertura médica interesante, no porque sean adictos. Si fueran niños menores de edad, a ver, el presidente tiene un pediatra en Olivo para su hija. Digo, es un poco exagerado, yo no tuve un pediatra en mi casa para mis hijos, pero si vos tenés 100 niños internados, 50 niños internados, 40 adolescentes internados, tenés una institución de ese tipo, el acceso a los servicios de salud, bueno, sigo con esta historia, porque esta es real. Entonces internan un jovencito y le ponen de tutor a un internado avanzado, o sea que ya tiene algunas institucionalizaciones aprobadas. Entonces, el muchacho, el instructor, el tutor, en realidad se llama el hermano mayor se llama.
así se llama, hermano mayor. El hermano mayor descubre, apenas se van a acostar y qué sé yo, el muchacho, el otro le dice que tiene un dolor de muelas espantoso. ¿No? Y un dolor de muelas no es una cosa que se tolere con facilidad, y menos si además uno está en abstinencia de la droga que está acostumbrado a utilizar. Entonces el hermano mayor se va a hablar con el responsable de la institución y le dice que tiene una de sus personas, que su hermano menor está con un dolor de muelas espantoso, a los gritos. Entonces el otro le dice que no puede hacer nada, que no le puede dar un diclofenac o un anestésico o un analgésico por la condición de adicto. ¿Qué? El otro, vuelve y entonces se encuentra a su hermano menor. Él tiene un hermano menor además. Se encuentra, y es una persona razonable, digamos. Entonces se encuentra el muchacho a los gritos, llorando, y además llorando por el dolor, etcétera, etcétera. Se va a la zona donde está el botiquín, rompe el candado, saca un analgésico y se lo da. Y al día siguiente lo expulsan a él por violación de las normas, que es exactamente lo que decís vos, ¿no? Porque resulta que algunas de estas instituciones funcionan exactamente que un hospital, que cuando llega una persona con una apendicectomía le dicen, no, pero ese apéndice es una porquería, váyase, digamos. ¿Para qué vino? Tráigalo cuando esté bueno, digamos. O sea, venga cuando ya no consuma, no es así. Bueno, pero el tema es que todo esto que sucede ahí y que parece un episodio natural, no es natural. Ese muchacho, como cualquier persona, tenía derecho a una atención odontológica adecuada de urgencia ante el problema de un dolor de muela que le estaba produciendo un sufrimiento atroz. Ese muchacho tenía un derecho que estaba siendo vulnerado en una institución de salud que está financiada por el Estado de manera tercerizada. Entonces, siempre cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de situaciones muy particulares donde se puede naturalizar una cosa así, que en nombre de la atención de la salud mental se vulnere la atención física más elemental. Bueno, vamos a hablar un poco esto ya lo deben haber visto acá en el curso los que han venido. Vamos a tomar, la historia argentina tiene antecedentes en salud mental muy antiguos, vienen desde la época de Rivadavia, las primeras, cuando uno ve los historiadores de la salud mental, los historiadores de la salud, hay por ejemplo un debate en la época de Rivadavia para sacar de un convento una mujer que tenía una serie de síntomas, donde los laicos, no los religiosos, opinaban que esto era producido por el convento mismo y que querían que se la librara de los votos para poder dejar de sufrir, por poner un ejemplo. Pero en realidad, como sucede en cualquier país moderno, la aparición de las instituciones psiquiátricas vino con la modernidad, y junto con la instalación del Estado moderno, la unificación del país, la Constitución, etc., aparece también la responsabilización del Estado, no de la salud de la población. Recuerden que la Constitución Nacional estableció que la salud era una cuestión de las provincias. Y así estamos hasta la fecha, con reforma del finales del siglo XX y todo. No, sino más bien se establece un tipo de dispositivo que es la creación de instituciones asistenciales con lógica filantrópica. La filantropía, dirá Doncelot, es esa forma de brindar ayuda sin generar derecho. Es una característica de los estados liberales por las cuales se brinda algún tipo de cuidado, pero se lo hace bajo una forma tal que esto que se hace en nombre de la bondad, de la carencia del otro y también, ¿por qué no?, de la necesidad de mantener el orden social. Y entonces los antiguos establecimientos y asilos religiosos se van a transformar en este mix público-privado, dice Doncelot, es bien interesante, que son la articulación entre fondos del Estado que son administrados por sociedades de beneficencia, las famosas damas de beneficencia, o las famosas sociedades de beneficencia. No sin conflicto, porque los primeros médicos políticos
van a tener un severo conflicto con estas mujeres, con estas sociedades, alrededor de la administración de los fondos. ¿Qué? Como ahora, algunas sociedades. No, hicieron la ONG de esa época. O sea, no es distinto. No es que cuando el Banco Mundial dice en el 93 ahora aparecieron las ONG. No, estaban, desde siempre estaban. Pero además, al amparo del pensamiento de algunos médicos progresistas en ese sentido doble, que puede ser progresista a finales del siglo XIX, o sea, algunos progresan hacia la modernidad capitalista directamente, pero también van a proponer, ahí nace lo que se llama el higienismo, que no es otra cosa que ese modelo, algunos dirán después biopolítico, de intervención del Estado en el cuidado de la salud de la población, que a la vez es el ordenamiento de los primeros pensadores del higienismo. Y en ese mismo periodo nacen las organizaciones solidarias, espontáneas, de los trabajadores o de las colectividades migratorias. Esta masa de migrantes que va a llegar, lo voy a volver loco con la cámara, ¿no? Esta masa migratoria, claro, esta masa migratoria que va a llegar de Europa va a traer conjuntamente con sus prácticas, su comida, su lengua, etcétera, etcétera, va a traer algunos hábitos de organización política de la Europa occidental. Entre ellos, el anarquismo y el sindicalismo, nacen los primeros gremios y estamos hablando de un periodo en el cual el Estado no existían las políticas sociales, no había jubilación, pensión por discapacidad, pensión para la viuda del trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, los trabajadores lo que van a hacer va a ser poner un fondo, cada uno de ellos común, para ayudas sociales que necesitara alguno de ellos solidariamente. Los fondos de ayuda mutua, es el nacimiento de las mutuales. Y eso es el embrión de lo que serán posteriormente el sistema de las obras sociales. En este contexto, entonces, donde los hospitales la medicina no era lo que era, digamos, un país que además se soñaba un país modernísimo, donde la idea así de la modernidad, vean la edificación del Congreso de la Nación. Un autor que dice, Buenos Aires es la capital de un imperio que no fue. El modelo francés, esa entrada de lo anglosajón, el contacto dependiente con Inglaterra y la cultura francesa, etcétera, etcétera, de las clases dominantes, van a dar lugar a que este pensamiento entre de la mano de algunos médicos cuestionadores, ese Cabret, el que ven y apenas creado el Estado, en 1850 y pico ya se fundan las primeras instituciones psiquiátricas. El Borda y el Moyano, básicamente. Y poco después, trayendo una idea que era lo más moderno del pensamiento anglosajón, Lucio Meléndez y Cabret van a traer la idea del sistema de colonias open door, puertas abiertas. Esto que ustedes ven ahí es una foto de la entrada de la colonia Open Door, de la colonia Cabret. Esta es una frase interesantísima que está en un texto de Besetti sobre la colonia, cuya idea era curar por el contacto con la naturaleza, curar por el trabajo y curar por la ilusión de libertad. Esto es notable. Entonces, dice, el texto de Cabret dice, no habrá muros de circunvalación que oculten el horizonte, ni nada que despierte la idea del encierro. Y así la ilusión de libertad será completa. Es notable la idea de ilusión de libertad, ¿eh? De cualquier manera, esas colonias en ese momento eran monumentales. La capacidad productiva de una colonia de estas era realmente muy impresionante para su época. Se producían desde chacinados, cueros, zapatos, verduras,
derivados, o sea, derivados manufacturados como pan, etcétera, etcétera, y alrededor de la colonia se iba construyendo además una población que es el pueblo, es lo que está alrededor de Cabret, justamente. Ahora, miren el parque lo parquizó Thais, que es el parquizador del Estado Nacional, ¿no es cierto? Yo no sé si Thais lo tenían por un buen parquizador que era o si era un tipo que vivía de los contratos con el Estado. Esta es mi pregunta acerca de por qué, a quién se le ocurrió encargarle a Thais, no que hiciera Palermo, que eso lo entiendo, sino el parque de una colonia psiquiátrica, al mejor parquizador del país. De cualquier manera, la colonia Oppendorf tiene uno de los parques más lindos del conurbano bonaerense. En el momento en que saqué las fotos estaba cuidado además. Ahora, aún en esos parques, miren qué maravilla el cartelito que circula. ¿Qué? Ah, no, antes del cartel. Este es para que vean el tipo de edificación. Y les voy a decir una cosa, toda esa colonia fue construida por los pacientes. Por los pacientes. Lo que hizo Cabret fue venirse al Borda, sacar un remanente de pacientes porque tenían exceso. Los eligió a lo que era el perfil de los pacientes internados de ese periodo, estamos hablando de 1910 más o menos. O sea, la mayoría de ellos eran italianos o españoles, la mayoría de ellos tenían oficios, la mayoría de ellos estaban internados por periodos breves y la mayoría de ellos cuando se externaban no los volvían a internar. Durante un periodo en la historia, nuestros hospitales psiquiátricos fueron de agudo. Sin que la psiquiatría creyera en ello. Hay una carta que un paciente le manda a Cabret que es maravillosa, diciéndole que él en la colonia está muy contento, pero que tiene una mujer muy joven y no la quiere dejar sola demasiado tiempo y que se la toma. Un italiano, digamos, dice, usted doctor me ha tratado maravillosamente, me han hecho sentir muy bien, acá trabajo, me gustan los animales, me gusta el trabajo que tengo acá, etcétera, etcétera, pero mi mujer es muy joven y no es conveniente dejarla sola tanto tiempo y se la toma. Bueno, lo que dice... ¿Qué? Lo que dicen es que probablemente buena parte de esas crisis eran crisis por el fenómeno migratorio y que además los pacientes no eran reinternados por la capacidad de contención que tenían entre ellos las colectividades migratorias. Bueno, pero esos son los edificios, como ven, es un tipo de edificación tomada del modelo inglés, es fuertemente anglosajona, y este es el cartelito. ¿Qué? Maneje despacio. Esto es cuando uno entra, ¿eh? Miren el sol que hace el día que hace el parque que hizo Thais y el señor desayunó, le dieron su buena dosis de antipsicótico y decide salir a caminar. Entonces el hospital le recuerda que él no es una persona que está haciendo footing, sino que es un paciente que está deambulando. Y cuando después en un programa de televisión entrevistaban a la gente de la zona y le preguntaban si los pacientes salían, le decían, sí, deambulan por todos lados. Deambula, vienen a comprar cigarrillos. Eso es la deambulación que hacen, pero para que vean la pregnancia de la institución, porque en este momento Oppendorf estaba en un proceso de reforma y estaba en un proceso de reforma muy interesante, pero el cartel era invisible a los ojos de las personas que lo pasaban todos los días. Este es un paciente que está, yo no fotografío pacientes, pero es la corporeidad de la institución realmente. Y entonces, en salud mental, que ya se los dije, en este periodo gran parte de los pacientes internados son inmigrantes que permanecen por periodos breves y que en general no son reinternados. Entran distintas corrientes psiquiátricas. Ya en su nacimiento los dos hospitales, el Borda y el Moyano, tienen una orientación distinta y el Borda va a orientar básicamente a una línea mucho más neurocientista, diríamos ahora. En cambio la colonia Cabret es más una cura en términos de atención integral y generación, por decirlo de alguna manera, de una sociedad utópica. Son modelos de cura de la época. Bueno. Una pregunta. Sí. Por eso en 1929 se creó la Liga Argentina de Higiene. Contra la higiene mental, no sé bien, digamos, no me acuerdo ahora bien el nombre que se crea, pero la creación de ligas de ese momento, digamos, existe, digamos, un fenómeno 1930, 1940 de creación Liga Argentina contra la tuberculosis también. Es un modelo de esa época.
¿Qué consistía, digamos, ese La modelo? Liga Argentina de Higiene Mental, que va a tratar de, que no es una institución estatal, no es como cuando vos decís, se crea el Instituto de Salud Mental en el Ministerio de Salud de la Nación en 1956, no es así. La Liga Argentina de Higiene Mental, al igual que la Liga Argentina de Lucha contra la Tuberculosis, como será ALPI luego, etcétera, también constituyen una especie de organización no gubernamental. Lo que pasa es que la característica de la Liga Argentina de Higiene Mental es que es un lugar donde se reúnen los principales pensadores psiquiátricos de esa época para discutir y proponer al gobierno políticas que hagan al cuidado higiénico de la salud, entre comillas, mental de la población. Y uno de sus principales ejes, porque la Liga Argentina de Higiene Mental confluyen además conservadores y socialistas, en la misma, y tienen una batalla en común, que es la lucha contra el alcoholismo. Y cuando uno ve los textos de cómo ellos se plantean la lucha contra el alcoholismo, las dos corrientes están de acuerdo en luchar contra el alcoholismo, pero los conservadores porque disminuye la productividad y los socialistas porque disminuye la combatividad. Pero los dos están, no sé, como forma de alienación o como forma de... Cualquiera de los dos va a proponer. Es muy interesante eso. Bueno, mientras todas estas cosas sucedían en el campo de la salud mental y además pasaban otras cosas, vino la crisis del 30, se produjo una, mejor dicho, desde que yo lo planteé al principio, ustedes, esa sociedad de beneficencia que ustedes ven ahí, si ustedes miran sus placas, tuve un alumno que hizo una tesis sobre las damas de beneficencia, son las mujeres de las élites gobernantes, digamos. ¿No? Cuando uno ve los apellidos son Alvear, Martínez de Hoz, etcétera, son las mujeres de las élites gobernantes que se configuran a partir de la tenencia de la tierra. Pero esa forma, ese modelo de organización social va a chocar también con la aparición de sectores sociales nuevos. Por ejemplo, estas corrientes migratorias que llegan van a generar una clase de profesionales, comerciantes, etcétera, que van a configurar la base social de la aparición de un movimiento social nuevo que es el radicalismo y básicamente el irigoyenismo. El inicio de los golpes en el 30, después la crisis, un leve proceso de industrialización, la aparición de otro actor social nuevo que es la gente que se desplaza del campo a la ciudad para esta... y una nueva configuración social que va a dar lugar a la aparición también de un nuevo movimiento social que es el peronismo. Y que no casualmente, piensen el periodo que es, la salida de la crisis del 30, fue el keynesianismo, fue la guerra, y la reconstrucción de Europa fue el pensamiento socialdemócrata keynesiano. Keynes es el autor que le va a soplar en el oído a Roosevelt lo que va a ser el New Deal, o sea, la forma de salida de esa abismal crisis de desocupación del 30 con la epidemia de suicidios más conocida, más investigada de la historia, con el desempleo en los niveles que está en ese momento, y entonces es ahí donde Roosevelt decide, por ejemplo, construir infinidad de edificios contratando a los desempleados para que vivan los desempleados, ¿no? La cosa de generación de empleo a partir... Y bueno, esto que se va a resolver en la reorganización de Europa en un mundo bipolar, estoy sintetizando, es mucho más complejo que esto, ¿no es cierto? Ese es el escenario donde la aparición de este movimiento en una nueva configuración de la relación entre Estado y sociedad, de alguna manera, va a plantear la aparición de algo que no teníamos hasta ese momento, primero la Secretaría y después el Ministerio de Salud. Y el primer ministro de Salud va a ser Ramón Carrillo. Yo solía decir que el modelo de Carrillo copiaba el modelo del Sistema Nacional Inglés, y una vez José Carlos Escudero me dijo no lo puede copiar si son simultáneos. Tenía razón José Carlos. Uno está tendiendo a pensar que siempre estamos copiando modelos. No, lo que pasa es que hay modelos que se producen simultáneamente, digamos. Pero Carrillo piensa un modelo de servicios públicos de acceso universal tipo el modelo nacional de salud inglés, para lo cual desarrolla una infraestructura impresionante. Pero, y acá viene el pero,
simultáneamente se configura como un puntal del movimiento que soporta esta nueva forma de organización de gestión del Estado, la CGT. Y la CGT absorbe, transforma la idea de las mutuales, la funde con otra idea, que es la idea de la seguridad social, por acuerdo entre patrones y empleadores, y entonces, en una tensión con el otro modelo, porque nace el sistema de cobertura por obras sociales, con el 50-50. ¿Qué? Y desde ahí cagamos. Bueno, lo que yo suelo decir es que cuando nace el sistema de salud argentino, eran mellizos. Nacieron mellizos, ¿está claro? Y no eran univitelinos. O sea, nacieron dos mellizos. Eran gemelos. No eran gemelos, no. Nacieron dos mellizos distintos. Nació un modelo de sistemas de salud, de cobertura universal, por financiación de la oferta y de acceso gratuito para la población, regionalizado, con un sistema organizado desde niveles, etcétera, etcétera, y un sistema bismarckiano, que viene del canciller Bismarck del siglo pasado, de obras sociales con por aporte de trabajadores y empleadores. Pero aún así, en ese momento, las obras sociales no eran obligatorias. O sea, uno se afiliaba si quería, si no, se iba al hospital de Lanús. Eso va a ser el golpe al sistema que se va a dar en el periodo de Onganía. Miren, ese es el hospital de Lanús en el momento de su creación. El Evita, claro. El Evita, que cuando viene después la época de dictadura, se llama Arauz Alfaro. Sí. Claro. El Castex es el Eva Perón, ¿no? Son todos iguales, son edificaciones muy de la edificación. Durante el periodo de Carrillo, acá no dice el año, ¿no? Pero dice 1952. 1952. Este es el hospital donde después del golpe del 55, Goldenberg desarrollará el servicio comunitario de Lanús, que es mítico con respecto a la transformación de la salud mental en la Argentina, y que yo siempre digo, no hubiera sido posible si no hubiera existido un hospital de semejante complejidad emplazado en una zona de trabajadores. Esa es la continuidad que hay entre el servicio de Goldenberg y la persistencia del hospital. Ahora, en salud mental no está en el PowerPoint, porque eso lo descubrí después, está en un texto de Silvia Charbetti. Carrillo, dos veces en la historia el Estado intervino en la Argentina cambiando la forma en que se denomina a las personas que son usuarias de servicios psiquiátricos. No es poca cosa cuando el Estado interviene para nominar, O sea, no es poca cosa nominar. El que gana la batalla de la nominación gana una batalla importante. Entonces, y una de esas veces es Carrillo, porque Carrillo va a plantear que se deseche el término alienado, asilos de alienados, para utilizar enfermo mental, que ahora lo acabamos de tirar a la basura con la ley de salud mental, pero que en ese momento era avanzadísimo, porque el objetivo de llamarlos enfermos mentales era que fueran considerados enfermos como cualquier otro enfermo. Era una tendencia, primero los llevamos al terreno de la enfermedad para después poder colocarlos en el lugar de cualquier otro enfermo que recibe asistencia. En un movimiento que tendía a romper la idea Y también se reorganizaron los establecimientos tratando de que las personas estuvieran más cerca de su lugar de origen en la internación. Se planearon colonias, algunas de las cuales, sin embargo, no llegan a ejecutarse. Con el golpe del 1955 entra de nuevo en... hay algo del periodo, al final de ese gobierno peronista nace la primera carrera de psicología. Digo porque en general se dice que las carreras de psicología son de este periodo, pero la de la Universidad de Rosario nace
antes del golpe del 55. Y con una orientación que iba a ser fuertemente dirigida a la cuestión de la problemática escolar. Esa era la idea, los psicólogos trabajando con las escuelas, ¿no? Bueno, acá tenemos una sucesión de hechos muy rápidos, porque quiero volver a salud mental y darles después un minuto de descanso. En 15 minutos vamos a descansar. Es rapidísimo. En el 56 llega por primera vez un organismo internacional, interviene en la salud en Argentina. Un asesor externo del OPS hace el diagnóstico de situación, dice que todo era un desastre y plantea la descentralización, o sea, la entrega a las provincias de estos establecimientos nacionales que había generado Carrillo o que estaban previamente, que eran nacionales previamente, y se inicia lo que yo suelo decir en una novela de Chandler que se llama Un largo adiós. Se inicia un largo proceso que comienza en el 50 y pico y va a culminar en la década del 90, en el cual el Estado Nacional se va desprendiendo de todas estas unidades efectoras de salud y entregándoselas de distintas maneras a provincias o a municipios, etcétera, con distintas políticas con relaciones a entrega, de tal manera que ya culminando los 90 prácticamente no le queda nada. Ahí cagamos por segunda. Pero hay algo que quiero señalar que es más bien anecdótico. Durante el gobierno de Ilia, que es un gobierno que sube por elecciones con proscripción del peronismo, gobierno frágil, pero su ministro de Salud, Oñatibia, va a tener dos características que por ahí marcan un lugar. Una es intenta sacar una ley que tempranamente controle la entrada de las grandes farmacéuticas internacionales en el país. ¿Qué? Sí. Y la otra es que diseña un tipo de institución hospitalaria, el Hospital SAMIC, Servicio de Atención Médica Integral a la Comunidad. Los SAMIC son hospitales muy avanzados para su época, diseños de hospitales muy avanzados con una fuerte participación de la comunidad en su dirección, que no los llega a... o sea, algunos de los SAMIC, que yo trabajé años en investigación en uno de ellos, en Misiones, y la placa fundacional ya la firmaba Manrique, porque ese gobierno dura 3 años y viene la dictadura de Onganía, los hospitales ya estaban licitados, se fabrican, se construyen y finalmente cuando se inauguran, el que está es el ministro de una dictadura. Eso uno lo ve mucho en salud en estas épocas, durante este periodo. Pero acá se produce lo que va a ser un turnover. Se llama un turnover cuando se produce algo que va a producir un cambio radical en el sistema. Onganía había acordado con un sector de los gremios para el golpe, que se llaman los elefantes blancos. Y el compromiso, que siempre el mismo, era las obras sociales. Y entonces, cumpliendo con ese compromiso en 1970, saca la ley de afiliación obligatoria a las obras sociales. Y en ese momento, que la Argentina en pleno desarrollismo tenía una tasa de ocupación alta, estaban entrando las metalúrgicas, estaban entrando la Fiat, la Renault, etcétera. Digo, yo que soy de Córdoba, tengo el registro de lo que ese periodo produjo en Córdoba. Entonces, con el 75% de la... mejor dicho, las obras sociales cuando se obligatorizan, quiere decir que todo asalariado en blanco pasaba a estar cubierto por las obras sociales y por él y su familia, y aportar obligatoriamente a la obra social, las obras sociales pasan a cubrir el 75% de la población del país en ese momento, y se produce un desborde a lo que era su sistema de asistencia tradicional, que tenían su hospital de metalúrgico, el hospital de los bancarios, el hospital, ¿no? Se empiezan a desbordar. Entonces, este impresionante masa de capitales va a derivar al sector privado, que crece a expensas de los contratos de las obras sociales. ¿Está más o menos clara? ¿Qué? Y ahí nace el tercero en cuestión, digamos, como se podría decir,
el hermanito menor, pero el caprichoso. Los otros eran los mellizos, acá nace el hermano menor caprichoso. ¿Por qué? Porque lo primero que van a hacer en realidad es el sector privado, en el sentido de clínicas, sanatorios, prestadores de servicios, etcétera, que van a contratar por prestación y que van a encarecer el sistema en el mismo periodo en que además empieza a entrar en el mundo el encarecimiento de los sistemas a partir de la Segunda Guerra Mundial de la atención médica por aparatología, medicamentos cada vez más complejos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay un sector de la clase media que hasta esa época se atendía en ese sector privado que empieza a crecer desmedidamente, pero está invadido ahora por los trabajadores, que siente que ha perdido calidad de atención y que requiere una atención más personalizada, con mejor hotelería, con no compartir el cuarto, con... Nacen las empresas de medicina prepaga. Y ahí tenemos todos los personajes del sistema. ¿Qué? Todos los actores del sistema, pero todos cómo están relacionados cada uno entre ellos, al extremo que Mario Borini en algún momento escribió en los 90 que las obras sociales habían transferido al sector privado de la Argentina una suma equivalente a 8 veces la deuda externa que la Argentina tenía en ese momento. ¿Qué? Y cada uno de estos que se va configurando forma un actor, ¿eh? Después muévanlo. O sea, el problema es cómo lo mueve uno después. Bueno, en salud mental es un periodo interesantísimo, pero no interesantísimo por lo que hacen los gobiernos, interesantísimo porque el nivel de movilización social y popular de ese periodo y va a impactar en el campo de la salud mental de tal manera que nosotros llegamos a tener una Federación Argentina de Psiquiatras que era antipsiquiátrica. Y por eso nadie la recuerda. ¿Está claro? Porque después cuando el retorno a la democracia se forma la Sociedad Argentina de Psiquiatría y dice primer Congreso de Psiquiatría Argentino. Si yo estuve en el tercero de la FAP, que encima se llamaba FAP, por eso la olvidaron también, pero Federación Argentina de Psiquiatras. Yo estuve en el tercero, de golpe estábamos de vuelta en el primero, borremos un poco se llamaba. Porque sí recuerdo perfectamente que en esos congresos de la Federación Argentina de Psiquiatras se discutía, en uno de ellos vino Cooper, o sea, el ala izquierda de la antipsiquiatría, el ala más grave voy a decir, el ala izquierda fenomenológica y drogona de la antipsiquiatría estuvo en la propuesta de que la locura era mejor que la salud, etcétera. Ese era el ala extrema. Después había una serie de discusiones que dieron lugar a una serie de experiencias muy importantes, muchas de las cuales ni siquiera quedaron registradas por escrito. En el 57 empieza la experiencia del Lanús, en el 56. En el 57 se crea la Federación Argentina de Psiquiatras, Goldenberg luego crea los centros de salud mental de la comunidad en la ciudad de Buenos Aires, curiosamente bajo un régimen dictatorial. Porque en la mayoría de los países del mundo, las reformas psiquiátricas se dieron bajo momentos de democratización social. Y curiosamente en la Argentina estos discursos renovadores entran bajo gobiernos dictatoriales. Y entran a veces como si fuera esto es lo moderno, entran como modernización. No sé si... Pero a su vez, la presencia en ello de actores que tienen un fuerte impulso crítico hace que la utilización de estas prácticas termine deviniendo en experiencias novedosas. ¿Estoy siendo más o menos clara? Por ejemplo, hay un exceso de pacientes que... Lo que es confuso es el país, no lo que vos estás contando. No, lo que es confuso es que uno nunca puede pensar linealmente, porque por ejemplo, a mí me parece una época interesantísima, porque vos pensás, por ejemplo, había un exceso de pacientes en el Borda, no sabían qué hacerlo. Y tenían unos galpones allá en Federal que no sabían qué hacer con ellos, que eran del ejército. Entonces el cabo primero Anastasio López, como diría Lelutier, se le ocurrió que por qué no ponemos un montón de pacientes del Borda en un tren y los mandamos a los galpones. Esa fue toda la planificación, ¿está claro?
O sea, era el tren de los locos. Lo que pasa es que ahí interviene el azar. Entonces, la persona que mandan, que era un médico que venía del ejército, que es Caminos, el que va con ellos, tiene en la cabeza la idea de la comunidad terapéutica. Y entonces cuando llega, en lugar de encerrar con cadenas a los pacientes para que no se le escapen de los galpones, arma una comunidad terapéutica y una experiencia que fue única. Así sucedían las cosas, porque no casualmente la consigna del Mayo francés era la imaginación al poder. Quiero decir, hay algo que se pone en juego cuando está en juego la capacidad imaginante, que después el azar hace que se manifieste o no en determinadas cosas, el azar, la condición. Hubieran elegido otro médico, en una de esas no pasaba. Entonces, es una época muy interesante. Ustedes piensen que en este periodo se configuran, se inician los primeros debates por la ley de ejercicio profesional de la psicología, se inician los debates de todo tipo sobre cuestionando las formas asilares manicomiales. Entran, hay que leer, yo las tengo, las revistas argentinas de psicología, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, de ese periodo, nunca volvieron a ser lo que eran, tenían un alto así de capítulos gremiales. La reforma de la carrera la reforma curricular de la carrera, que se está discutiendo cómo es el servicio de salud mental de ferroviarios, porque los gremios también hicieron sus inventos. Entonces la comunidad terapéutica de ferroviarios funcionaba con un antropólogo que adaptaba la comunidad terapéutica a la cultura ferroviaria. Entonces hubo sí, Leonardo Daino se llama. Cuando viene el golpe militar, después dicen las pruebas de la corrupción de esto era que había un antropólogo en un servicio de salud mental, que puede hacer una denuncia. Bueno, entonces suceden experiencias alternativas en un ambiente de altísimo nivel de conflictividad social. Piensen que en esta misma época se rompe la Asociación Psicoanalítica Argentina, que por primera vez tiene una fractura que después también se hace desaparecer. En algunos textos dice la primera fractura de la APA fue Abdeva. No, la primera fue plataforma y documento, digamos, y de ahí se forma el movimiento de trabajadores de salud mental que confluía en todo el país a discutir o debatir estas prácticas alternativas. Entonces es un periodo muy interesante en el campo de la salud mental, muy creativo y muy poco documentado. Recién en la década, finales de los 90, por ejemplo, un antropólogo que es Sergio Villacoschi escribe en Lanús. Por primera vez alguien hace una crónica completa de Lanús. Bueno, cuando viene el golpe militar, ya desde el 75 se empieza a desmantelar. El campo de la salud mental fue un campo fuertemente agredido desde las 3A ya, no desde el golpe del 76. De hecho, muchos de los personajes se exilian, algunos desaparecen. El caso de Beatriz Perocio, la presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, es una de las figuras, digamos, emblemáticas, pero hay desapariciones en instituciones. Piensen que salud mental es el campo que tiene el dudoso honor de tener el primer desaparecido en democracia, que es la doctora Cecilia Gubileo. Bueno, y entonces, durante este periodo en salud, las políticas de salud de este periodo están fuertemente sintetizadas en una historieta que se llama La Clínica del Doctor Curet. Es impresionante cómo se hacían los contratos, etcétera. Esos muchachos, los que hicieron eso, eran residentes hospitalarios, eran médicos y residentes hospitalarios. Y entonces ahí cómo se arma la trama de contratos entre obras sociales, servicios prestadores, etcétera. Hay una profundización del proceso de descentralización sin asignación de recursos. Quiere decir, les tiran por la cabeza a las instituciones, a las provincias. A Córdoba le entregaron el Santa María, en salud mental le entregaron el Santa María y la Colonia Olivos, creo, todos juntos. Y en algún momento el 50% del presupuesto en salud se lo llevaba las dos colonias psiquiátricas, las dos instituciones psiquiátricas. Aparecen los primeros intentos de arancelamiento de hospitales públicos. Va a debutar el Clínicas, que es un hospital universitario. ¿Es tu hospital? Sí, claro, empezó Clínicas. Y se produce una profunda crisis financiera de las obras sociales. ¿Por qué? Por algo que pasa en el sector privado, que yo no lo mencioné.
el asunto es la plata dulce. Entonces, como es muy fácil la importación y el dólar está barato, el sector privado empieza a importar aparatología de manera anárquica. Entonces entran tomógrafos, ecógrafos, la maquinita de medir no sé qué cosa, el nuevo estetoscopio que camina solo, digamos, toda esa tecnología entra de golpe. Cuando yo empiezo a trabajar en el retorno a la democracia en la Escuela de Salud Pública, hicimos un estudio, el 80% de las tomografías que se habían hecho durante el año 1982 dieron negativas, quiere decir, la mitad se habían hecho. Y llegamos a ver una que había guardado una como muestra, como uno dice, caso Princeps, era una tomografía de cuerpo humano completo. Lo mataron, el tipo se había muerto de cáncer 6 meses después, claro. Y entonces, y el antropólogo, que a la sazón, el antropólogo de Ferroviarios trabajaba con nosotros, Leonardo, tenía una colección de propagandas que decían máquinas que curan, ¿no? Ahora, si ustedes se traen un tomógrafo, lo tienen que hacer producir, porque uno tiene que recuperar el capital invertido y producir la ganancia. Entonces, todo eso lo pagaban las obras sociales en un periodo, además, de depreciación del salario, que había perdido como en la guerra, o sea, en la lucha entre el capital y el trabajo, perdió el trabajo, y había un incremento del desempleo. Entonces, la crisis financiera de las obras sociales hacía un circuito muy extraño que alimentaba a su vez al sector privado y que se basaba en una subsidiarización del Estado. Las obras sociales entraban en cesación de pagos, los prestadores dejaban de darles prestación, la gente se iba a atender al hospital público como podía, 4, 5, 6 meses, en esos 4, 5, 6 meses las obras sociales recuperaban, pagaban la deuda y volvían a dar la prestación los privados. Pero esos 5 o 6 meses necesarios para que los privados pudieran cobrar eran a costa de que las personas que estaban aportando, sin embargo, se atendieran en el hospital público. Es un circuito de... Hoy sucede igual, No, si mirá, estas cosas no se cambian rápido, ¿eh? Bueno, en salud mental se desmantelaron las experiencias comunitarias preexistentes, se descentralizaron algunos grandes establecimientos sin asignación presupuestaria específica, los protagonistas se debieron exiliar y los servicios hospitalarios, esta fue una investigación que hicimos en el 80 y pico, siguieron funcionando fuertemente centrados en la atención clínica individual, que era lo único que podían hacer porque de alguna manera no estaban permitidos los grupos, etcétera, ¿no? Esto también tuvo un impacto en la fuerza que adquirió determinados modelos de clínica y también en la fuerza que adquirió en la formación de los profesionales una cierta descontextualización de sus prácticas y una relación con la institución pública en la cual trabajaban muy particular. Por ejemplo, un servicio había decidido que no atendía alcoholismo porque no era analizable, chao, no lo atendían. Pero no había... Esto empieza a modificarse en el retorno a la democracia con el Plan Nacional de Salud Mental, las RISAM, etc. Eso es más o menos... Para mí uno de los elementos centrales de este periodo externo a las políticas gubernamentales es lo fuerte que fue el movimiento de la atención primaria de la salud. Lo que se generó con los actores que estaban en APS, los encuentros de atención primaria de la salud que organizaba la CONAMER, que venían más de 5.000 personas, las transformaciones y las experiencias que sucedieron en algunos periodos, el intento de transformación del Seguro Nacional de Salud no llegó a transformar el sistema y todo entra en crisis por la hiperinflación en el 89. Vamos a tomar 15 minutos de descanso antes que ustedes fallezcan.